Vamos con nuevo tema hoy de los trastornos neuróticos. Vamos a hablar un poco de las neurosis o los trastornos neuróticos, que es un tema muy fundamental aquí en Psicopato y va a ser harto importante para la parte de psicoterapia. Los psicólogos nos movemos en el campo de las neurosis, en el campo de los trastornos de personalidad, ¿verdad? Y en el campo de algunos trastornos afectivos. Pero mayormente nos movemos en el campo de las neurosis. Ok, vamos a presentar. Ya se está grabando, vamos a presentar ahora. No podemos estar coqueteando con los trastornos neuróticos y no exponerlos. Entonces, vamos a exponer un poco en qué consiste, en origen, los términos actuales, en qué estado está hoy por hoy el mundo de las neurosis, ¿verdad? Ok, vamos con el capítulo trastornos neuróticos. A veces hablo de capítulo, ustedes ya tuvieron una tarea, ¿verdad? Que fue el capítulo de trastornos neuróticos del libro de Vallejo Ruiloba, pero vamos a reforzar esto. Vamos a hablar de angustia y ansiedad. Yo creo que ya habíamos empezado a hablar de esto, ¿verdad? Estábamos por aquí, fue muy poco lo que hablamos. Creo que nos quedamos aquí. Al médico inglés Cullen debemos en 1763 el término neurosis, cuando relacionó la conexión estrecha con distintas formas clínicas, con un origen fundamentalmente psicológico. El DSM-4 de la Asociación Médica Americana prescindió del término a partir del DSM-3, con lo cual no estuvo de acuerdo una buena cantidad de psiquiatras hispanos y europeos que manejaban la otra clasificación. En América, estos, pero tenemos que mencionar que en Europa tampoco se ha prescindido del término. En Europa, estos países desarrollados siguen utilizando el término trastorno neurótico. Vamos a aclarar eso. Los españoles lo siguen utilizando, los franceses, los italianos, y yo diría que los ingleses son partidarios de la CIE-10. O sea, toda esta gente utiliza la CIE-10. Ahora están, que ya salió la CIE-11, pero no la acaban de enviar. Entonces nos tenemos que morir otra vez con la CIE-10 aquí. Pero sí les quería decir que medio mundo desarrollado, como España, los manuales de los españoles utilizan mayormente la CIE-10, los ingleses, los franceses, Italia, en América, Cuba, España, perdón, Cuba, España, España es Europa, ya lo habíamos puesto, Cuba, México, Argentina, fundamentalmente, ¿verdad? Usan la CIE-10. En el actual DSM-4, aquí habría que decir en el ya desactualizado DSM-4, y
el nuevo DSM-5, las neurosis quedan recogidas en tres apartados de trastornos: los de ansiedad, los somatomorfos y los disociativos. Pero repito, el campo de las neurosis es el interés más fuerte del psicólogo clínico. No hay para dónde. Ejemplo, el caso de Civil, inicialmente visto como personalidad múltiple, de trastorno disociativo por el DSM-4-TR en la CIA-10, sería visto como histeria sin C, histeria disociativa. Histeria no lleva acento. O sea, mi concepción es CIA-10, la GLAD, que la vamos a ver, y un poco de DSM-5 también. Según Vallejo, en la neurosis la distinción sano-enfermo es más tenue y requieren de un abordaje más dimensional que categorial y posiblemente comparte un temperamento nuclear ansioso. Entre otros factores generales, a todas están el asténico, como cansancio de los procesos mentales. El neurótico es una persona que se cansa mucho. La disfunción del sistema nervioso vegetativo. Se cansa, es muy intenso. La persona neurótica es muy intensa. Lo mismo en sus reacciones personales que en sus procesos de relación con otras personas. ¿Verdad? Son muy intensos los neuróticos. Si sufren, sufren mucho. Si son alegres, son muy alegres. En fin. Definiciones de ansiedad. Vamos a hablar un poco de la ansiedad. Las definiciones de ansiedad. Estoy teniendo problemas con el cargador de mi compu. Ya lo agarré. Según Sandin y Chorot, la distinción entre ansiedad y miedo es actualmente mantenida por bastantes autores. Si bien a nivel operativo ambos conceptos suelen identificarse, tradicionalmente los términos de miedo y ansiedad se diferencian porque el primero se asocia a algún tipo de estímulo amenazante, cuantificable, mientras que la ansiedad, no en este caso, se trataría de un estado emocional más difuso y sin una fuente externa de amenaza. O sea, el miedo siempre es hacia algo, mientras que la ansiedad no siempre se puede identificar hacia qué es, ¿verdad? Actualidad. Más recientemente, en una línea relativamente semejante a la de Epstein, Barlow ha establecido la necesidad de diferenciar el miedo de la ansiedad o aprehensión ansiosa, término acuñado por este autor. Barlow señala que el miedo consiste en una alarma primitiva, ¿verdad? Una alarma primitiva en respuesta a un peligro presente. Ajá. Caracterizado por elevada activación y alto efecto negativo. La realidad es que en términos generales el miedo y la ansiedad vienen utilizándose de forma equivalente. De hecho, por ejemplo, los miedos y las fobias suelen considerarse como problemas o trastornos de ansiedad. Spielberger, Pollans y Worden, una teoría de la ansiedad más reciente y no proveniente del psicoanálisis. Recuerden que toda la teoría de los trastornos neuróticos proviene del psicoanálisis. En cambio, empieza una corriente en los Estados Unidos en los años 80
por un psicólogo llamado Spielberger, ¿verdad? Y su equipo, donde definen la ansiedad como el estado de ansiedad como una reacción emocional que consiste en sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación, así como activación o descarga del sistema nervioso autónomo. En cambio, define muy simplistamente la ansiedad como la reacción autónoma de un organismo ante un estímulo. Wolpe, que es otro conductista. A mí me gusta mucho la de Spielberger. La ansiedad, escuchen, la ansiedad puede ser una cosa desde tenue hasta grave. Hay estados de ansiedad que son suaves y hay estados de ansiedad que son graves. Hay estados de ansiedad como el trastorno de ansiedad generalizado que pueden llegar a trastornar a un individuo a tal punto que puede llegar a desorganizar su actividad horriblemente. ¿Verdad? José Doctor, una pregunta. Callejas, ¿quieres hacer a Eduardo o José? Soy yo, porque Eduardo, a veces la gente confunde a veces el pánico con la ansiedad porque a veces hacen esa pregunta. Entonces, ¿cómo podrá uno como que ok, darles a identificar cada uno? ok. El pánico tiene que ver con el miedo. Está todo en el espectro neurótico, ¿verdad? Pero el pánico tiene que ver con el miedo. El pánico es una especie de ataque, pero se basa en la ansiedad. Se basa en la ansiedad, pero es más miedo. Es un miedo paroxístico. Es un miedo descontrolado, ¿verdad? O sea, el pánico es un ataque desmesurado, es un diagnóstico como tal, ataque de pánico. También en algunos libros aparece como ataque de angustia, ¿verdad? Los diferentes autores utilizan el término, pero ataque de angustia y de pánico es lo mismo en el campo clínico, ¿vale? Eh, Ya, gracias. sí, pero tiene que ver con el miedo, no con la ansiedad. Una cosa es ataque de ansiedad, otra cosa es ataque de pánico. Ok, buena pregunta esa. Sigo. Más adelante vamos a distinguir mejor eso, Eduardo. Eh, Componentes de la ansiedad, según Sandin y Chorot. Sandin y Chorot son los autores del manual de psicología, de psicopatología clínica que tienen ustedes subidos, el negro. Son unos estudiosos de la psicopatología geniales, estos autores españoles. Estos autores destacan que la ansiedad no es un fenómeno unitario, que desde hace mucho tiempo se conoce que la ansiedad, al igual que cualquier otra emoción, implica al menos tres componentes. Escuchen qué interesante esto. Eh, Subjetivo o cognitivo. Dos, fisiológico o somático. Y tres, motor o conductual. Acuérdense que estos autores son defensores de la psicopatología cognitiva. Entonces vamos a explicar estos tres componentes para comprender un poquito mejor la ansiedad, que creo que a todos nos ha pasado. Yo les comento que yo era muy ansioso. La ansiedad la fui trabajando, se me fue quitando con los años, con las prácticas de ejercicio de relajación, con yoga, con artes marciales, pero sobre todo con un trabajo mental y trabajando la seguridad. La ansiedad tiene que ver mucho con la inseguridad. Y a la edad de ustedes todavía esta combinación, ¿verdad? Ansiedad tiene que ver mucho con la inseguridad. Y la inseguridad tiene que ver con la autoestima. Esa tríada, ansiedad, inseguridad y autoestima, esa tríada es básica en la creación de la ansiedad, ¿verdad? La ves mucho cuando un chavo quiere enamorar a una chava, que no sabe cómo acercarse, que tiene miedo al fracaso, entonces de pronto se hace un manojo de nervios
y el día que la quiere invitar a salir lo hace de una manera tan horrible que la chava hasta se queda riéndose, ¿no? Pero esto suele ser muy común a la edad de ustedes. O sea, es muy común la ansiedad hacia el sexo opuesto a la hora de buscar pareja, ¿verdad? Es muy común la inseguridad, me va a querer, no me va a querer, se va a fijar en mí, ¿será que yo le gusto, será que no le gusto? Estos son fuentes de ansiedad en la juventud. También son fuentes de ansiedad en la juventud muy comunes los exámenes de desempeño docente, la aceptación del grupo, me quiere, no me quiere el grupo me acepta, en fin, me invitan a sus lugares, comparten conmigo. La persona que se siente rechazada cae en mucha ansiedad. La persona que un grupo los excomulga o los excluye siente mucha ansiedad. O sea, estos son fuentes de ansiedad muy comunes. Más comunes, tan comunes, perdón, que son internacionales. Ocurre en cualquier país de la América Latina, incluso en países anglosajones. Ahora estoy viendo una serie muy interesante que se llama 100 días para enamorarse, creo. No sé si alguien la ha visto, 100 días para enamorarse. Igual sale el grupo, salen los chavos y la chava, si hay una chavita que ella se llama Ale, Alejandra, le dicen Ale, que ella tiene un problema, está enamorada de una su amiga. O sea, ella tiene una orientación gay, pero todo eso es nuevo para ella. Y la patoja está en un mar de nervios, está en, imagínense si ya normalmente el joven y el adolescente son ansiosos, imagínense usted ante una situación de que en vez de un varón te gusta una mujer. Esto hace que ella esté todavía más confundida, más ansiosa, ¿verdad? Y muy interesante la serie por mil cosas. Trae a colación temas de pareja, parejas que se separan, está muy interesante, muy interesante. Es como mexicano-americana la serie. Es rodada en Houston. De hecho, es la ciudad donde viven mis hijas. Yo todavía no estaba allá. Próximamente creo que voy a visitar y me dio un panorama de lo linda que es la ciudad, ¿verdad? La serie se llama 100 días para enamorarse, creo. La versión mexicana. Ah, muy buena la serie. Muy interesante los temas de las parejas, muy interesante cómo está tratado el tema de la homosexualidad. Ha tratado con mucha normalidad, con mucho respeto, ¿verdad? Eh, el tema de las amistades, cómo funcionan las amistades cuando uno se separa, quiénes se quedan siendo amigos de ella, quiénes se quedan siendo amigos de él. O sea, está muy interesante la serie. Se la recomiendo a ustedes. José, ¿querías hacerme alguna pregunta? ¿Tienes tu micrófono abierto? No, licenciado, no sé por qué aparece que está abierto, pero está apagado. Ah, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Sos ansioso? No, o sea, tal vez No sos ni un poquito ansioso. mm, no, tal vez he tenido así como que momentos de ansiedad, pero cuando me ocurre algo que lo provoca, pero de lo contrario no. ¿Ok? Algo como qué, por ejemplo. No sé, como tal vez Dímelo. problemas que me ocurren aquí tal vez con mi familia o con amistades. Ah, ok. Ok. Cuando vas a enamorar a una chava, ¿no te pones ansioso? No, tal vez nervioso, pero no ansioso. Ah, tal vez nervioso, pero no ansioso. ¿Y cuál es la diferencia, pues? No sé qué ansioso. Quiere decir tal vez que te agarra una ansiedad leve, pero Sí, no te desborda la ansiedad, ¿vale? sí, ajá. Una ansiedad leve siempre nos agarra cuando enamoramos a alguien, de eso no, nadie se escapa, pero no es una ansiedad desbordante. Ok, está bien, ok. ¿Alguna pregunta aquí sobre la ansiedad, muchachos? O sea, ¿se puede hablar de una ansiedad normal? Sí, cuando es leve. Cuando la ansiedad es leve,
no es patológica, no lleva tratamiento. Pero ¿qué pasa si ya tenemos un individuo con un trastorno de ansiedad generalizado? Este trastorno de ansiedad generalizado puede bloquear la mente, las actividades, puede dejar a la persona trancada físicamente, ¿verdad? No se puede mover. O sea que la ansiedad, cuando agarra a uno así ya como una ansiedad generalizada, hay que trabajarla con psicólogo y a veces con psiquiatra, ¿vale? Ok, cuando los bloqueos de ansiedad son muy grandes, aunque ustedes no lo crean, hay que mandar a la gente a psiquiatra para que mande sedantes y el paciente se relaje. ¿Sí? Ok, Doctor, a ver. em, el, la ansiedad es aprendida y puede llegar a serlo. Ah, buena pregunta. La ansiedad, querida, puede ser aprendida, pero también puede ser biogenética, puede ser tuya, ¿ya? La ansiedad puede ser tuya. Recuerden la teoría de Eysenck, la teoría psicobiológica de Eysenck. Eh, mamás Pero o ansiosas, sea que, espérate, mamás ansiosas pueden generar hijos ansiosos. Recuerden la teoría, la hipótesis genética de la neurosis de Eysenck. Eysenck, a diferencia de Freud, que decía que para que uno sea neurótico tiene que haber un psicotrauma, pero Eysenck dice que no. Eysenck dice que a veces hay factores genéticos que condicionan una psiconeurosis. ¿Me entiendes, Delia? Sí, doctor. Y de pronto, ahora tú te crías con tu mamá ansiosa y tú heredaste genéticamente eso y también lo aprendiste. Y ahora, ¿cómo yo sé si tú lo heredaste o lo aprendiste? ¿Ya me Pero entendiste? también se pueden aprender los métodos, por ejemplo, Ah, de sí, un modelo sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Acuérdate para que ya disminuir la dijimos en un ansiedad. primer tema que existe una psicopatología conductual. Por tanto, la psicopatología se puede aprender, las neurosis se pueden aprender y por ende un trastorno ansioso también se puede copiar, sobre todo de mamá. Sí, ¿Sí? entiendo, gracias. Nancy, no, básicamente ya me respondió que yo le iba a preguntar que si genéticamente estamos predispuestos algunos, pero sí ya oh me sí, contestó que sí. oh sí, y no solo en el caso de la psicosis. Hubo un psiquiatra italiano, Nicola Lalli, Lalli defiende mucho, mucho la hipótesis a pesar de ser psicoanalista, era un psiquiatra y psicoanalista italiano, él defiende mucho la hipótesis de la neurosis desde lo genético. La hipótesis le llama neurogenética, o sea que heredamos eso de mamá, sobre todo de mamá. De papá puede ser que también, pero las nenas, acuérdense que heredan muchas cosas de mamá. Los varones también, pero las nenas sobre todo. Si una mamá es bipolar, usted algo hereda de eso, probablemente. Tal Otra vez pregunta. no eh, hereda. Voy para Eduardo, espérate. Ahora cuando yo termine, yo te doy la palabra. ¿Podemos heredar una bipolaridad? Sí. Pero a veces tú heredas un componente afectivo descompensado de tu mamá y no necesariamente una bipolaridad. Dime, Eduardo. Dime, Eduardo, Sí, dime. sí, tengo entendido también de que tenemos neuronas espejos que a veces nos hace imitar a la persona que tenemos así como que enfrente. Entonces también las neuronas espejo también tendrían que ver cuando estamos cerca de una persona que sufre de ansiedad. Fíjate que te me fuiste por el callejón de al lado. Las neuronas espejo, la neurona especchio, descubierta por Giacomo Rizzolatti, mio caro, un neurólogo italiano, ¿verdad? El término se debe a él, Rizzolatti, con doble T, upa, que creo que todavía está vivo. Fíjate que las neuronas espejo, a ver, te voy a explicar algo breve, no necesariamente intervienen en que yo
aprenda un trastorno de alguien, Eduardo. Aclaremos eso. No necesariamente. Sin embargo, garantizan la empatía hacia el otro. Las neuronas de espejo lo que espejean en realidad es el estado del otro. Pero eso no garantiza en que tú lo vayas a introyectar. ¿Me estás entendiendo? Sí, sí, sí. Sin embargo, yo creería que el niño, si tú eres muy cercano a tu mamá, pasas mucho tiempo con tu mamá, yo creería que de cierta manera, como tú estás diciendo, se puede también introyectar parte de esa patología. ¿Ya me entendiste? O sea, que te doy la razón a medias. ¿Vale? Sí, ¿Me ya, compras, gracias. Eduardo? O sea, sí, sí, pero. La respuesta es sí, pero. La respuesta es puede ser, pero no, no siempre. Tiene que ocurrir eso. Eh, Otra cosa es que si a ti te cría una persona depresiva, tú te vas a convertir en depresivo. Pero esto ocurre definitivamente por un aprendizaje, yo lo explicaría, por un aprendizaje de la psicopatología de tipo conductual y cognitivo. ¿Ok? Va por ahí. Vamos con los Gracias. ansiosos. O sea, observen esto. Un componente subjetivo cognitivo, también denominado verbal cognitivo. Es el componente de la ansiedad relacionado con la propia experiencia interna. Mamá le dice a la nena que tiene 5 años, ¿será que tu papá va a venir? ¿Verdad que lo estamos esperando? Estoy toda nerviosa y toda ansiosa. Y la nena tiene 5 años. ¿Verdad? Pobre mamá, deberíamos decirle, señora, eso no se hace. Usted está trastornando a su hija. Cuando papá llega 2 horas después, ya el daño está hecho. Y mamá, esa hora hemos estado horas esperándote. ¿Dónde estabas? Se me rompió el carro, no tenía cómo avisarte. Estuve 3 horas en el tráfico esperando que alguien me ayudara con un ticket y aquello fue un gran lío. Nada, mamá hizo una tormenta en un vaso de agua, como suele ocurrir con muchos ansiosos. Los ansiosos tienen serios problemas de ideas irracionales, ¿verdad? Repito, los ansiosos tienen grandes problemas de ideas irracionales, ¿sí? Y hacen un pancho donde no hay ningún problema de ese tipo. A menudo crean una serie de problemas donde no los hay, ¿sí? Eh, y terminan enredándose ellos mismos y si tienen niños, enredando al niño que tienen al lado. El niño que tiene al lado comienza a pensar igual que ellos y comienza a generar la misma angustia que tienen estas personas, ¿vale? Este es el componente subjetivo de las neurosis, en este caso de la ansiedad. Ahora, el fisiológico. ¿Existe un componente fisiológico aquí? Sí, existe un componente fisiológico, somático, que se refiere a la experiencia de la ansiedad, suele acompañarse de un componente biológico. Los cambios fisiológicos más característicos consisten en un incremento de la actividad del sistema nervioso autónomo, que puede reflejarse tanto en cambios externos como sudoración, dilatación pupilar, temblor, incremento de la tensión muscular, palidez facial como internos, aceleración cardíaca, descenso de la salivación, aceleración respiratoria. Algunos pertenecen a funciones corporales que pueden ser controladas voluntariamente. Por eso al paciente ansioso hay que enseñarle relajación, ¿verdad? Esto es lo fisiológico. Ahora, hay otro componente que es conductual. ¿Qué hacen los ansiosos? Muchas veces huyen. Corresponde a los componentes observables de conducta. Que
que aparte de implicar variables como la expresión facial y movimientos o posturas corporales, fundamentalmente hacen referencia a las respuestas instrumentales de escape, huida y evitación. Los ansiosos evitan mucho. Por eso se dice que en las fobias hay un gran componente ansioso. Y se dice que en las neurosis en general, la gente suele ser muy ansiosa y muy fóbica y muy obsesiva, ¿verdad? Clasificación, un poco de historia. La neurosis de angustia se consideró una entidad a partir de Freud a finales del siglo XIX. En el DSM-3 y siguiendo los trabajos de Klein en los 60, se distinguen las categorías de trastorno por crisis de angustia y trastornos de ansiedad generalizada. En el DSM-4, TR se mantienen estas categorías, ¿verdad? Y se incrementan hasta 12 las categorías del apartado de trastorno de ansiedad. Sí, pero ya no se utiliza el término neurosis, como habíamos dicho. Y se incluyen las fobias, el TOC o trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por estrés agudo o postraumático y los trastornos de ansiedad debido a enfermedad médica o inducido por sustancias. Neurosis en la CIA-10. Trastornos fóbicos. B, otros trastornos de ansiedad. C, trastorno obsesivo compulsivo. D, reacción a estrés grave y trastorno de adaptación. Y trastornos disociativos. Una de las cosas que ustedes van a hacer es ubicar a Civil en la CIA-10 y en la GLAD. Me van a ubicar a Civil. Van a ver cómo se llama lo que tiene Civil hoy en día, ¿verdad? Eso va a ser parte del ejercicio con Civil. Creo que en la guía yo lo sugerí un poquito, pero solo sugerí el nivel, ¿verdad? Solo preguntábamos el nivel. Disculpen, esta tabla no la pude componer. Se las quedo debiendo. Cuando bajen la presentación, que yo se las voy a subir hoy mismo, van a poderlo ver. Era una comparación entre el DSM-4 y la CIE-10, pero traté de agrandar la letra, pero se configura todo. Epidemiología de las neurosis. ¿Qué incidencia tiene en el mundo actual? Fíjense que yo estoy revisando los trastornos de la incidencia de las neurosis y en una reciente revisión de Burmeister y Hauter se recogen los datos más recientes de prevalencia anual de los trastornos mentales en países como Alemania, Holanda y Estados Unidos, donde se recoge que la prevalencia del trastorno de ansiedad está entre un 1.2 y un 3.1%. Del trastorno de angustia con o sin agorafobia, entre un 1.1 y un 2.7. De la agorafobia sin historia de trastorno de angustia, entre 0.5 y un 1.6%. De la fobia social, entre un 6.8 y la fobia específica, entre un 7.1 y un 8.7. ¿Qué nos dicen estos datos? ¿Esto es mucho o es poco? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Es mucho o es poco? Y estos son los que pudieron ser estudiados. ¿Vale? Yo digo que es poco. Tú dices que es poco, pero en realidad, comparado con todas las otras, con todos los otros trastornos mentales, te cuento que es bastante. Fíjate que esto es increíble, entre un 6.8. La fobia Pero social. yo veo que últimamente hay mucha gente ansiosa que no se está tratando. Exacto, exacto. Pero estos resultados, en la época en que fueron obtenidos, ya era alto, Nancy. Y se dice que ha crecido. Y Guatemala, el porcentaje entre trastornos neuróticos y afectivos, yo sumé un 78% de la muestra estudiada. Estos datos no están aquí. Pero en Guatemala era como un... A ver, Guatemala
Me lo sé de memoria porque lo acabo de hacer para un proyecto que estamos haciendo de clínica. Guatemala Datos era un 54% de trastornos neuróticos, escuchen esto, y un 24% de trastornos afectivos. Le hace bipolares. Lo cual da un total, observen esto, de 78% del total de 100. Esto que les estoy contando, esto es en 2011, son datos de aquí de la Universidad de San Carlos. Nos ponemos a mirar aquí, necesitamos toda una división de psicólogos clínicos, muchachos, para hacer frente a esto. O sea, deberíamos producir psicólogos clínicos a montón. Ahora, ¿qué otros factores? ¿Esta gente llegarán a terapia todos? No, Otro gran problema. Exactamente, no. Ahí tenemos otro gran problema. ¿Está preparada la sociedad guatemalteca para aceptar que tienen que ir a terapia? Aquí a veces, muchachos, para que la gente vaya a recibir terapia hay que casi llorarle a la gente. ¿Verdad? La gente primero prefiere seguir con su trastorno y su neurosis, ¿verdad? Hasta que ya no pueden más, hacen crisis y ya van a terapia. ¿Vale? Entonces, creo que tenemos que convencer a la gente de que vaya a terapia. Ya están cayendo las barreras de que la gente vaya a recibir ayuda. Antes había una gran resistencia, hoy por hoy ya la gente está llegando más. Incluso les cuento algo, los varones están llegando más. Esto casi no se veía antes. Yo he tenido pacientes varones, muchos más que al inicio de estar en Guatemala, casi 14 años después, ¿verdad? Y esto se interpreta como que ya los varones, el hombre está llegando más a terapia. En una ocasión tuve un señor de 60 años, hace como 2 años. Él es un comerciante, también es pastor, y el hombre estaba ya a solicitud de la esposa, habían tenido una pequeña trifulca, y la esposa aceptó arreglar las cosas con él si él iba a terapia. Y pueden comprender, este hombre de 60 años, ladino, de una familia adinerada, en terapia conmigo, y me dijo, mira, estoy abochornado por estar en terapia. No, hombre, ¿cómo va a creer? Aquí el mundo entero va a terapia. Solo Guatemala y la gente de la generación suya sigue haciendo resistencia. Le expliqué toda una serie de dinamismos culturales, ¿verdad? Y el machismo por aquí, el machismo por allá. Y fíjense que el hombre se benefició mucho de la terapia. Mejoró un chorro. La pareja se pudo componer. Hicimos terapia de pareja con él y la esposa, que también es pastora. Muy interesante la terapia con ellos dos. No es lo mismo una terapia con una pareja joven que con una pareja donde él tiene 60 y ella tiene 56. Eh, es complicado. Son más rígidos. Tienen más esquemas. Tus defensas son más rígidas, más intelectualizadas. Los dos son estudiados en la universidad con maestría. Fue una terapia bien interesante con ellos, pero fíjense que funcionó. Eh, pero me llamó mucho la atención la resistencia inicial de él. Me decía Mario, ya después me agarró mucha confianza el hombre, un tipo bien chévere, por cierto, y me decía Mario, es que aquí tienes que entender que en Guatemala la gente entiende cuando lo mandan al psicólogo es que está muy jodido o está loco. Y entonces parte de estos primeros encuentros con él se basaron en yo convencerlo de que eso era un tabú, de que era un mito, de que más de la mitad de la población tenía problemas psicológicos y síntomas de neurosis, ¿verdad? Y lo logré convencer bastante y fueron bajando sus defensas y por eso logramos trabajar bastante, ¿verdad? Ahora les quiero preguntar a ustedes, ¿qué pasaría si le dijeran a los papás de ustedes que necesitan ir a terapia
con su mamá para que mejoren la relación. A ver, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué dice Angie? Angie, ¿qué dice? Angie y Venus. A ver, ¿qué dicen Angie y Venus? Em, en lo personal, con mi mamá, siento que estaría de acuerdo, o sea, en ese sentido, ella sí Ajá, apoya mucho esto de la psicología y el apoyo emocional hacia las personas y todo eso. ok. Creo que estaría de acuerdo ¿Tu en mamá, tu realizar mamá la terapia. estudió en la U? No, Ok. ¿Y tu papá haría más resistencia? tal vez por cuestiones de horario. ¿Y tu papá a qué se dedica? eh, Mi papá trabaja en servicio al cliente. Ok, ok, ok. Si le dijeras que debería ir a terapia, que tú le consigues un psicólogo, ¿qué pasaría, Angie? Creo que tal vez metería lo de su trabajo, o sea, me diría que tendría que ajustar horarios para él poder adecuarse a los horarios de terapia y todo eso. ¿Pero sería la verdadera razón o tú crees que eso sería resistencia? ¿Qué dices tú? Tal vez sí podría ser como una resistencia, porque él es como un poco más reservado con sus cosas. Ok, la introversión de la cultura guatemalteca salió aquí, ¿cierto o falso? Ajá. No hay mucha costumbre de compartir los problemas de uno con un extraño, ¿verdad? Ujú. Ok, gracias Angie, gracias. A ver, Venus. A ver, Venus. Ay, buenos días. Buenos días, Venus, con su nombre griego, cuénteme. Pues yo creo que también me pasaría algo La con, pregunta es, ¿qué pasaría con papá y mamá si tú le dijeras que tienen que recibir terapia? em, ¿Te en mandarían el por caso un de mi tubo? mamá. ¿Te dirían, qué le pasa a esta niña? Ahí ya no molestes, ¿qué pasaría? No, yo pienso que Ajá. mi mamá sí estaría de acuerdo. Mi mamá es muy flexible y muy abierta a esas cosas. ¿Tu Mi mamá fue papá a la tal vez U? sí, ¿Tu mamá fue a la U? sí, sí ¿Qué fue a la estudió? universidad. Empezó a estudiar derecho, pero ¿Y ya no terminó? cerró pensum. No, no terminó. No terminó. ¿Y tu papá fue a la U? Sí, pero tampoco cerró pensum. Tampoco terminó, pero son gente que tiene un cierto nivel universitario, no se puede negar eso. Pero harían Sí, resistencia, la pregunta en concreto es, ¿harían resistencia a recibir terapia, sí o no? ¿Qué dices tú? yo digo que mi mamá no y mi papá tal vez sí, porque mi papá es muy reservado con sus problemas. Y esto tiene que ver un poco con el hecho de ser hombre, que el hombre no le cuenta a todo el mundo sus cosas. ¿Qué dices tú? Yo pienso que tal vez sí, porque mi papá, al menos mi papá es una persona que prefiere resolver las cosas por sí solo y no pedir ayuda. Ok, ok, eso es muy típico del hombre machista. Es muy típico del hombre machista. Aquí la cualidad reservado tiene que ver mucho con machismo. Ir a contarle a un extraño o una extraña los clavos personales se considera como una debilidad y una vulnerabilidad. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. Tenemos un problema los psicólogos con la cultura guatemalteca, muchachos, en ese sentido. La cultura guatemalteca es introversiva, es hacia adentro, no es de contarle a cualquiera sus cosas, como puede ser la cultura cubana, o la cultura dominicana, o la puertorriqueña, o los mismos venezolanos, colombianos. No, el guatemalteco no, no, no. No es eso de abrirse con cualquiera. No, para Licenciado, nada. Sara, cuénteme. hablando de este tema, ¿verdad? Aparte, digamos, de lo de la cultura, yo pienso que las ideologías de la religión también Ok, influyen, ¿verdad? sí, seguro. Porque, por ejemplo, mi mamá, o bueno, nosotros profesamos la religión evangélica y Ok, cuando yo le dije que iba a estudiar psicología, fue Dios así santo. como, Te dijo, va de retro. Te dijo, va de retro. ajá, algo así, ¿verdad? Te vas a convertir en una Eh, diablita. sí, me dijo así como que no, que si eso estaba, me dio a entender como que estaba en contra de la religión y Mi cosas así, Dios ¿verdad? del cielo. Ajá, y que no, pues ¿Por que qué me no fueran a quieren, lavar el Sara, cerebro. por qué no quieren a los psicólogos? Si hay padres católicos que son psicólogos. El padre Sí, Cristóbal Solares, que fue mi amigo,
que en paz descanse, que murió en un accidente a principios del año pasado, era un gran psicólogo y era un cura católico ordenado en Italia. Sí, mi mamá las palabras así, digamos, exactas que me dijo es que ahí te van a lavar el cerebro. ¿Qué es eso? Ajá, entonces, Siento que la religión evangélica teme a los psicólogos, sí, la verdad que sí. porque los psicólogos analizamos la gente y tenemos la tendencia a ser racionales y a ser pelados. Ujú. Y a decirle al pan vino, vino, al pan pan y al vino vino, como la frase española. Y lamentablemente por eso no nos quieren, ¿verdad? Sí, es cierto. Es un poco eso lo que pasó con tu mami. Sí, definitivamente tienes toda la razón. Hay muchas religiones que prefieren decirte que tú vayas con el padre a confesarte que vayas con el psicólogo. Sí, es cierto. Aunque en la religión evangélica creo que no existe la confesión, ¿verdad que no? No, Pero sí existe como una consejería de tipo evangélico, ¿sí o no? sí, consejería, así se le No es llama. una confesión, pero sí existe el ritual de consejería. Sí, porque Sí, conozco colegas que son evangélicos y dicen, no, los pastores los que aconsejan, no hacen confesiones. ajá, Definitivamente, hace años, ahora me recordaste eso, eh, era un cura católico, una chica cubana, hija de un amigo de mi papi. Mi papi era arquitecto y su amigo también. Ella vino para un seminario religioso aquí a quedarse unos meses. Y mi papá me dijo, bueno, que la atendiera, que no sé qué, que no sé cuánto. Aquello fue un verdadero lío porque el señor padre, cuando ella le dijo que yo era psicólogo, iba a llegar a la casa, casi como que me hacían una especie de análisis tipo FBI, les cuento. Y él es cubano, sí, es psicólogo, sí, vive aquí, ¿a qué se dedica? Y ella me preguntó todo un montón de cosas. Le dije, ¿qué pasa con ese señor cura? No entiendo. Es que dice que los psicólogos no son buenos. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo así? Y yo, tratando de no ponerme a la defensiva, pero es un poco difícil, ¿no? Cuando uno le dice, es que los psicólogos no son buenos, va, dile a él que te diga por qué. No, dice que sí puedes llegar aquí a la casa. Ella vivía en la casa de él, que es como una especie de mansión, o una casa grande con muchos cuartos, ¿no? Y yo fui a verla allí, señor todo desconfiado, perdón, el señor todo desconfiado, no habló mucho conmigo, me hizo un par de preguntas, como que me bendijo, yo le di las gracias, me dijo que si yo creía en Dios, le dije que sí, que si había ido a la iglesia, que claro, que estaba bautizado, que tenía todos los rituales, con un papá italiano que me llevó a la iglesia desde que era niño, a mí y a todos mis hermanos. Y nos llevó a la fe religiosa y el tipo casi me hace una entrevista para poder entrar en su casa a saludar a la chica. Bueno, ¿qué les puedo decir? Creo que algunas iglesias no ven bien a los psicólogos porque dicen eso, que le revolvemos la cabeza a la gente. ¿No será que ponemos a la gente a pensar en lo que tienen que pensar y que no cualquier dogma lo aceptamos, ¿verdad? Y que tratamos de ser racionales y no dogmáticos? ¿Es posible? Tenemos que preguntarle a Albert Ellis qué piensa él de lo que me dijo el señor cura. Estoy casi seguro que él respondería. Lo que pasa es que prefieren ser irracionales y crear muchas veces pensamiento irracional en la gente antes que racional. Y Eh, créanme que Ellis también era religioso, les cuento. Aarón, sí, solamente iba a agregar ahí sí que algo de lo que también, un poco de lo que pues hablaba la compañera y usted, ahí sí que doctor, me recuerdo una vez que topé pues con una de estas personas, bueno, 2 veces que tuve una conversación acerca de mi carrera pues con ese tipo de personas. no Y te quieres tampoco. no, me cuestionaron y me recuerdo una frase que dijeron que cómo es posible decir que la misma persona o el ser humano intente comprender pues la mente, si Dios fue quien la creó y pues... Nada, eso ya empiezan a enredarlo a uno. Mira, escúchame. Yo conocí, les acabo de decir, religiosos que son psicólogos. Empezando por ahí, ya eso es un cuestionamiento absurdo.
Y el padre Cristóbal Solares no es el único psicólogo que había. Hay muchos psicólogos, hay muchos religiosos que terminaron estudiando psicología, incluso psicoanálisis. Y la Iglesia Católica no se metió nunca con ellos. Claro, la Iglesia Católica italiana, podrán comprender, es una Iglesia Católica con gran desarrollo, igual que en España, ¿verdad? Y los psicólogos, los padres y los religiosos son sociólogos, tienen muchas carreras de ciencias humanas. No hay muchos ingenieros y físicos y eso, pero hay muchos psicólogos, hay muchos pedagogos, hay sociólogos, hay antropólogos, ¿verdad? Entre ellos he conocido muchos expertos en carreras de humanidades. Filósofos, sobre todo, hay un chorro, ¿verdad? O sea, que yo les estoy diciendo que no tiene nada que ver la fe religiosa con la carrera de nosotros. Pero parece que hay algunas religiones que sí insisten en tirarnos piedras. Y siento que esas son religiones un poco cuadradas, ¿verdad? Con todo el respeto, pero sí hay una manera de ser irracional. Decir que el psicólogo puede hacerle daño a la mente de los creyentes, eso es un total disparate, disculpen. Aquí y en la Conchinchina. Yo no me meto con los religiosos, nunca me he metido, creo que cada cual puede creer en lo que se le dé la gana. Y en la iglesia que quiera, como si es Krishna, como si es evangélico, como si es musulmán, eso no es un problema. Pero tampoco que no se dedican a tirarnos piedras a nosotros porque no me parece. ¿Verdad? Deberían tener un poquito de tolerancia. Pero siento que a muchas religiones, disculpen, le falta eso. Tienen problemas con la tolerancia. Miren todo lo que nos salió aquí. Les acabo de dar algunos datos del año 2011 de trastornos en Guatemala. Observen lo elevado que está esto. Muchachos, un 78%. Aquí tienen trabajo ustedes en los próximos 20 años. Entre el nivel de los trastornos neuróticos encontrados, que son 54% de la muestra total, y un 24% hace un 78% en total. Hay trabajo para entretenerse aquí, un chorro. Y se lo digo, tengo estos datos accidentalmente porque estamos trabajando en un proyecto de psicología clínica. Etiopatogenia. Bueno, ¿de dónde sale, de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene la angustia? ¿De dónde viene la ansiedad? ¿De dónde viene todo esto? ¿Verdad? Existe toda una serie de factores biológicos, aunque hay una cierta evidencia. Estudios gemelares son contradictorios. Trastornos de ansiedad generalizada. Para el trastorno de angustia es bien conocido los factores hereditarios. Para los trastornos fóbicos también. O sea que definitivamente la hipótesis de Nicola Lally es uno de los defensores de esta hipótesis. Desgraciadamente su texto de psiquiatría y psicoterapia está en italiano. Si alguien de los presentes puede leer italiano, con mucho gusto lo subo. Con todo el respeto lo pregunto, ¿alguien de los presentes puede leer italiano? Si alguien de los presentes puede leer italiano, yo le subo el texto. Muchachos, es bueno que puedan leer en otros idiomas. No se queden solo con el idioma español. Mario, lo querés subir para mí. Te lo subo con mucho gusto. Vale, Guille. Guille también aprendió italiano. Yo tengo libros de psiquiatría, de psicoterapia, de psicopatología, de análisis transaccional en italiano. Yo aprendí italiano hace muchos años. Mi papá nos hablaba cuando éramos niños, aprendí oral un poco, después estudié en la Dante Alighieri, en La Habana, después estudié en Italia un máster en psicodiagnóstico de Rorschach y tuve que rendir examen en italiano, bueno, en fin, no los voy a aburrir con esas nimiedades. Y también aprendí inglés y también aprendí portugués, y entonces cuando estudio y leo de todo esto, lo puedo hacer en 3 idiomas. Y yo les sugiero a ustedes, por lo menos el inglés, por favor, que puedan leer en inglés. Es muy bueno poder tener conocimiento de lo que uno está estudiando en varios idiomas. No solo de psicopatología, sino de todas las
áreas de la psicología, ¿verdad? Estaba leyendo últimamente a Lali porque logré bajar un libro que no podía bajar de él, que es ese que les cuento, y está muy interesante. Tiene capítulos de psicopatología, otros de psicoterapia, y él es uno de los que defiende esto de la hipótesis biológica y genética de la neurosis y de los trastornos de ansiedad y de la angustia. Y me pareció súper interesante porque entonces, si tu mamá es una persona depresiva, estás en riesgo, no solo las nenas, sino también los varones, de padecer de tus trastornos depresivos también. O sea, los papás lo mismo te dan lo positivo que también heredamos todos estos clavos de ellos, muchachos. No hay para dónde agarrar con esto hoy por hoy. Está más que demostrado por estudios neurogenéticos. Al final, Eysenck tenía toda la razón. Aquí vamos a agregar a Eysenck, ¿verdad? Con su teoría neurobiológica de lo neurótico, ¿sí? Eysenck dice que lo neurótico es neurobiológico y Lali dice que es neurogenético y se parece un chorro esto. No todo lo biológico es genético, pero todo lo genético es biológico. Entonces creo que heredamos un componente de cierta forma que Freud no vio en su época. Él no vio esto, la ciencia no estaba tan avanzada, ¿verdad? En segundo lugar, las teorías psicológicas como la cognitivo-conductual. Ya explicamos que la psicopatología se aprende, o sea, el trastorno se aprende de tus progenitores. Te cría una mamá con un trastorno neurótico y tú vas a aprender a ser neurótico. Vas a aprender a pensar de manera neurótica y racional, ¿verdad? Vas a aprender las fobias, ¿verdad? Vas a aprender el miedo a la vida. Una paciente me decía, licenciado, entonces yo aprendí el miedo a la vida de mi mamá. Estoy en Estados Unidos, tengo esposo, tengo hijos, económicamente estoy bien, tengo comida, tengo trabajo y yo sigo siendo insegura. Y soy gerente de una empresa donde la gente me adora y sigo pensando que si mañana pierdo el trabajo, ¿qué es esto? Y esta terapia es virtual, ella vive en Los Ángeles, es una mujer de éxito, es latina, ¿verdad? Una mezcla de una familia latina, mexicano, cubana, salvadoreña, en la familia de todos. Ella nació en Salvador y de papás latinos, pero su mamá era extremadamente neurótica, la señora, y cuando una mamá tiene una neurosis tan agravada, suele transmitir esta patología a sus hijos, ya sea porque es biológica o ya sea porque es aprendida en forma de psicopatología, como les decía hace un rato. ¿Ok? Explican las fobias, por ejemplo, como en los años 40, cuando explicaron las conductas de evitación para reducir el miedo. Freud, en su teoría del psicoanálisis, con su término histeria de angustia, describe una neurosis como la fobia como síntoma principal. O sea, hay una teoría, había un psicoanalista llamado Otto Fenikel. Lara le dice a este Fenikel, porque lo dice en alemán, Otto Fenikel, un gran psicoanalista de segunda generación, alumno de Freud. Otto Fenikel dice que en general hay una neurosis. Otto Fenikel. Freud dividió, el psicoanálisis dividió las neurosis en angustia, histeria, depresiva, fóbica, pero Fenikel dice que las neurosis en general el paciente tiene un poco de todo, ¿verdad? En su teoría psicoanalítica de las neurosis, que se basa en Freud, pero tiene ligeros cambios. Está un poco de acuerdo con Otto Fenikel. Después de ver muchos neuróticos durante mucho tiempo, creo que aunque hay un predominio de un síntoma, en general el neurótico tiene un poco de todo, fíjense. Jodido y lamentablemente les digo esto. Dentro de las teorías psicológicas hay autores que defienden la hipótesis de que estos trastornos son en realidad una constelación de rasgos de personalidad
desadaptativos, una personalidad alterada en su desarrollo caracterial y en su infraestructura neurovegetativa. Todo esto es biológico. Esto de lo neurovegetativo temperamental es biológico, ¿verdad? Marito, Sí, no sé si puedes chequear rápido tu WhatsApp, es que se me acaba de ocurrir una tarea para ellos, entonces si lo puedes revisar un ok. segundo y me decís si está bien. Vale, Guille, claro. Claro, tío. Ah, está bueno eso. Ok, Está perfecto, bueno eso. entonces Oriéntalo al final de la clase. No hay todo pena, bien. métele, me parece muy buena idea. Hablando un poco aquí de todo esto neurótico, también vamos a ver otra peli, ¿verdad? En algún momento para entender bien las neurosis. Vamos a hablar ahora un poquito del síndrome clínico de la ansiedad. Vamos a guiarnos por el libro de Sandin Chorot. Me he guiado mucho por ellos y también por el tema de Halgin y Krauss, integrando los gringos con los españoles, con sus aportes, ¿verdad? Trastorno de pánico. Vamos a hablar un poquito del trastorno de pánico. Historia. Se ha definido habitualmente como un trastorno en la cual se presenta de forma recurrente el ataque de pánico. Ha sido considerado históricamente como una forma de neurosis de ansiedad. A partir de la publicación del DSM-3 se entiende como una categoría de dos subcategorías: el trastorno de pánico con agorafobia y el trastorno de pánico sin agorafobia. Hasta la aparición de este manual, la APA asumía que la agorafobia tenía primacía sobre el pánico. Actualmente, en cambio, cuando la agorafobia y el pánico coexisten, la APA considera que aquella es secundaria a este. ¿Qué cosa es la agorafobia? La agorafobia es temor a espacios abiertos, ¿verdad? Es temor a espacios abiertos. Son estas personas que cuando salen tienen miedo del espacio abierto, tienen miedo de la gente y tienen miedo de todo, hasta de estar en la calle. Después que están en un lugar bajo techo, se calman, ¿verdad? El psicoanálisis consideró esto como un tipo de neurosis de angustia. Son personas que usan lentes oscuros. Les voy a confesar algo, durante mucho tiempo usaba lentes oscuros de adolescente. Los espacios abiertos como que me creaban cierta ansiedad hasta que terminé haciendo deportes de combate y un deporte llamado squash, que no sé si lo han escuchado. Squash, raqueta con pelota contra la pared. Hay dos versiones. Está el de las 4 paredes, que es el gringo, y está el de las 2 paredes, que es el español vasco, ¿verdad? Yo jugué ambos he jugado. Creo que todo este deporte de raqueta con pelota, como es público, y al descampado me fue ayudando con todo esto, fíjense. Después competí varias veces en deportes de combate, también hace que vayas perdiendo como que este pánico escénico, y creo que en mi persona todo esto tuvo un buen resultado en ese sentido, porque sí me molestaban un poco los espacios abiertos, usaba lentes oscuros, me daba ansiedad, ¿verdad? Durante mucho tiempo no identificaba mucho esto, pero ya comencé a identificarlo, comencé a usar lentes oscuros o squash. Después, cuando comencé a estudiar psicología, me di cuenta cómo se llamaba todo esto que me pasaba, porque nadie nunca me lo diagnosticó, ni se dio cuenta que yo lo tenía. Y con los años yo he llegado a pensar que yo tenía una cierta agorafobia, fíjense. Les digo, se me fue quitando. Lo vi un poco con mi hija chiquita también. No le gustaban los espacios abiertos, aunque no tiene problemas en la vista. Le gustaban mucho mis lentes y se los ponía. Y llegué a darme cuenta que mi hija pequeña, después se le quitó todo, ¿no?
Pero a veces cuando uno es niño o adolescente no se da cuenta de qué le pasa, ¿verdad? Y recuerdo cuando jugaba base tenía como 8, 10, 12 y el base, ese al descampado, me ponían a cubrir Philly o center Philly, aquello era una pesadilla para mí real, porque no sé si comprenden el base, les estoy hablando de algo personal, ¿verdad? Hoy a la altura que tengo ya me da un pito hablar de todo esto, no me crea ningún tipo de reacción, pero cuando jugaba base yo estaba presa de ansiedad, el tema de la ansiedad, los espacios abiertos. Después cuando estudié psicología me di cuenta que se llamaba agorafobia. Era un lío para que yo me empatara con la pelota cuando la bateaban. Y creo que todo mi componente ansioso tenía que ver en que yo el base no lo jugara tan bien como otros deportes, como squash, que sí llegué a jugar bien. El judo, que lo llegué a hacer bastante bien. Karate, que llegué a hacerlo bastante bien. Siento que me afectó en estos deportes donde yo tenía que esperar que llegara la pelota, ¿no? Para agarrarla, o sea, recibirla. Y cada vez que los cuates me invitaban a jugar base, era una pesadilla. A pesar de eso lo hice y con los años me he dado cuenta que fue parte de mi terapia, les cuento. Miren qué jodidamente este cuento que me toca hacerle a ustedes hoy. O sea, el base, el squash, para mí fueron parte de mis terapias. Y también el judo que hice, eh, tengo compañeros que aprendieron judo conmigo, que hoy se dedican a enseñar judo y jiu-jitsu en los Estados Unidos y son hasta ejecutivos de la Federación de Jiu-Jitsu. Me alegro muchísimo de todo esto, pero a mí sí, les he dicho muchas veces que a mí las artes marciales me sirvieron como terapia, pero nunca les expliqué por qué, y hoy creo que acaban de entender por qué, ¿verdad? Me ayudaron mucho, un chorro, un chorro. Los seres humanos recuerden que no somos perfectos, ¿verdad? Mi mami tenía grandes componentes de neurosis, era fóbica, era depresiva, ayer acabo de hablar con ella, fue su cumpleaños y siempre me está cuidando mucho, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás comiendo bien? Sí, mamá, como bien. ¿Te sientes bien? Sí, sí, sí. ¿Y cómo te va? Bien, bien, mamá, ¿sabes que me va bien? No, nunca te ha pasado nada, no, mamá, aquí en Guatemala nunca me ha pasado nada. Y me dice todavía, yo oigo en las noticias que Guatemala es una ciudad violenta. Mamá, es una de las ciudades más violentas de la América Latina, pero a mí no me ha pasado nada nunca aquí en Guatemala. Que hubiera pasado hace 30 años atrás, si hubiera estado aquí, mi mamá ya, tal vez me hubiera creado ansiedad, les cuento. Pero 30 años después de todas mis ansiedades, creo que ya no, ya está mis ansiedades curadas y cerradas, ¿verdad? Me dio gusto, mucho gusto compartirles esto, muchachos. Tal vez hace 15 años no lo hubiera dicho nunca, no lo hubiera compartido de manera pública esto nunca. Yo, Mario Colli, el catedrático, hablando de que era ansioso, creo que no, pero hoy por hoy creo que ya todo esto ya me resbala compartirlo, de verdad. Y creo que algún día, y lo hago también en el sentido de que algún día ustedes puedan hacerlo con sus estudiantes o lo puedan hacer con personas de su confianza. Hoy por hoy no me cuesta ningún trabajo hablar de eso, pero sí la ansiedad a mí me afectó mucho en una época de mi vida. Creo que el estudiar psicología me hizo ir a terapia también, y esa fue otra de las causas que me ayudó. Mis primeras psicólogas fueron mujeres, tuve un psiquiatra y psicoanalista español, residente en Cuba también, con él aprendí un chorro de lo que sé hoy por hoy. Aprendí psicoanálisis aplicado, aprendí psicopatología psicoanalítica y aprendí a ponerle nombre a esto que me pasaba. Me dijo, tú tienes un problema de ansiedad serio, me dijo, pero vas a ver que se te va a ir quitando poco a poco. Y me dejó tareas y trabajó conmigo todo eso. A pesar de eso, yo funcionaba bastante bien, tenía amigos, tenía novias, me casé, tuve hijos. Creo que yo pude manejar toda esta ansiedad mía, ¿verdad? Pero sí les confieso que hay personas que tienen una agravación de toda esta sintomatología y con los años, si no reciben ayuda, se pueden empeorar y se pueden quedar incapacitados.
O sea, créame, la neurosis puede llegar a incapacitar. ¿Algún comentario hasta aquí, muchachos? Gracias por compartirlo, doctor. La verdad que sí es muy educativo y pues en el caso mío yo también soy muy ansiosa. Ok, bienvenidos al club, querida. Eh, Eres muy joven todavía. Creo que debes trabajar sobre eso, ¿verdad? Y puede que te sirvan algunas cosas de las mías. No tienes que llegar a ser campeona 6 veces de karate, ¿verdad? Fui 6 veces campeón, unas 10 veces subcampeón. También gané medallas de bronce, ¿verdad? Eh, era, el karate creo que me sirvió para la seguridad, autoseguridad mía. Cuando tú eres tan ansioso, tienes un problema en tu autoestima grave, el karate me dio una gran seguridad. No solo que te quita el miedo a, a ti mismo, sino te quita el miedo a la vida, ¿verdad? Por eso, aunque no los crean y tal vez les dé risa, con muchos de mis pacientes los mando a karate. A muchos pacientes adictos míos que he tenido los he mandado a karate. A otros los he mandado a kickboxing acá en Guate. Acá en Guate hay un arte marcial que se llama Kempo, que es un karate muy bueno. Guatemala tiene profesores de artes marciales muy buenos, les cuento. Algunos de los cuales son amigos personales, ¿verdad? Los conocí hace años. Tienen profesores de taekwondo, tienen profesores de karate, profesores de aikido, tienen de todo, Guatemala tiene. Pero sobre todo tienen un Eric Schumann, que es una leyenda del Kempo Guatemala, un cinta negra 10º Dan. Mi respeto para el señor Schumann. Bueno, como ven, el campo de las artes marciales me gusta, pero en mi caso tiene una connotación muy personal. Todavía de vez en cuando hago ejercicio, hago un poquito y me sigue validando toda mi persona, ¿verdad? Eh, Les comentaba esto porque les puede ser útil a ustedes. Practicar artes marciales suele ser un gran ejercicio, es un buen ejercicio físico, neurofisiológico, neuropsicológico, ¿verdad? Eh, y para la gente que tiene pánico y ataques de pánico suele ser una medicina conductual genial, ¿verdad? Aquí se los voy a poner. El karate, el judo, el jiu-jitsu. Tengo un alumno que hace jiu-jitsu. Aquí en Guate hay muchos estudiantes practicando eso. El año pasado, hace como 2 años atrás, tuve un sensei de Kempo entre mis estudiantes de psicología. No me acuerdo cómo se llama este muchacho. Guille, ¿tú te acuerdas de este muchacho? Sergio. Sergio, uno flaco, alto, delgado. No, Marito, no me recuerdo No realmente. estuvo en tu grupo. Sergio es muy bueno, es un gran sensei de Kempo. Creo que es como un cinta negra 2º Dan. Y hoy por hoy trabaja terapia y combina la terapia con el Kempo. A sus pacientes les enseña Kempo y hace terapia con ellos. Muy interesante, Sergio. Un tipo muy bueno. No soy fanático del Kempo, tiene muy poco contacto para mi gusto. ¿Cómo? No soy muy fanático del Kempo, tiene muy poco contacto para mi gusto. Muy poco contacto, no sé qué pasó en lo que están enseñando porque el Kempo cae en la rama de Karate Kung Fu y, y tiene mucho contacto. No sé qué pasó aquí, le quitaron agresividad a las artes marciales, pero yo conozco algunos. En los torneos de karate ahora, por lo menos en puntos, o sea, Kempo es como muy suave, es un toque y ya. No me convence, la verdad. No te convence. Bueno, el karate Okinawa, que es lo que se enseña acá, sí es duro, ¿viste? Lo que yo sí sugiero, guantillas, ¿verdad? Para el karate, guantillas. En mi época no teníamos guantillas, ni guantes, ni peto, ni nada. Nos dábamos ahí, nos sacábamos la madre, nos partíamos la madre en mi época, pero no crean que fue bueno. Algunos terminamos seriamente lesionados. Y creo que los guantes es buena idea, el peto también. Pero debería haber bastante contacto.
Un karate que no tiene mucho contacto, no sé qué está enseñando, pero bueno. Whatever. Mira, son las 10:46, Guille. Te voy a dejar con ellos para que le orientes la tarea, ¿verdad? Aunque recuerden que tienen que entregar la tarea de civil, la guía de civil. No sé si ya lo están haciendo, Guille. Sí, ya está subida en la plataforma, Marito, y está programada para entregar la otra semana, si no estoy mal. Perfecto. Entonces tú puedes orientar la tarea tuya, ¿vale? Claro, no hay problema. Dale, buen dato ese. Voy a preguntar por qué tiene tan poco contacto el tiempo. Sí, No esa tenemos les ningún artista marcial, practicante de nada aquí entre ustedes, muchachos, entre los varones. Ahí vamos a meter a Aarón y a... Entre las chicas también hay practicantes de artes marciales. Ahí tengo un amigo, un compatriota, que es el Sensei Arrow. El Sensei Arrow. Es Karate Chito Ryu. Para los que quieran hacer karate, está en la Plaza de las Américas. Eso queda ahí, creo que en la zona 1, en la sexta. Fue entrenador de la Selección Nacional de Guatemala. Él es cinta negra quinto dan. Él es otra generación, es más joven que yo. Lester te puso que practicó artes marciales antes, pero lleva años sin practicar. Ajá. ¿Quién es? Lester. Ah, Lester. Ok. No, este cuate, él se dedica a eso acá en Guate. Él fue entrenador de la Selección Nacional. Ha estado con el equipo de Guatemala en varios campeonatos y Guatemala alcanzó bastante buenos resultados. Ya no está con la Selección Nacional. Ahora trabaja en el dojo Yamabuchi. Al que le interese practicar karate Okinawa, muchachos. Está bueno, me retiro. Que tengan un buen día. ¿Verdad? Chao, chao. Buen día. Hola, chicos, ¿cómo están? Miren, pues la tarea va a consistir de lo siguiente. Como ustedes saben, como estudiantes de psicología, tendemos a identificarnos mucho con los trastornos y cuando estamos empezando pensamos que tenemos todo tipo de trastornos psicológicos. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Más de alguno en algún momento se ha tenido que identificar con algún trastorno o piensa que tiene algún trastorno psicológico. Quiero que agarren un trastorno del DSM-5 o el DSM-4, el que ustedes prefieran, la verdad. O mejor hagamos algo, mejor agarren uno sobre la CIE-10, agarren un trastorno en la CIE-10, quiero que prácticamente lo lean, el que ustedes crean que se identifiquen con él, hagan un video, en el video pueden hacerlo, si quieren ustedes, como un tipo de entrevista o como un tipo de presentación, o pueden hacerlo animado con sus juguetes o como ustedes deseen, mucha, tratando de explicar de qué consiste el trastorno, qué es el trastorno en sí, cuáles son las características que el trastorno presenta y por qué razón ustedes no lo tienen. Entonces quiero eso prácticamente. El video no debe pasar de los 10 minutos, va mucho, porque sí son bastantes en la clase, entonces hay que verlos todos. Explicando eso, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. Sí, yo tengo una, perdón. Dime. Gracias. Es que, no sé si te entendí. Es que dijiste, hay que buscar uno con el que nos identifiquemos. Pero si nos llegásemos a identificar con él, ¿por qué habría que poner el por qué no lo tenemos? O es que eso no me queda muy claro. ¿Qué es lo que pasa? Y era lo que les explicaba. Muchas veces cuando ustedes empiezan a leer trastornos, empiezan a decir, sí, este lo tengo, y tengo este otro trastorno, y tengo este otro trastorno. Entonces lo que quiero que hagan es que tal vez, si quieren verlo así, ¿verdad? Se quiten un poco la venda de los ojos. Al momento de diagnosticar la palabra trastorno realmente, o el hecho de encasillar a alguien sobre un trastorno, a veces es algo demasiado serio. Entonces muchas personas, por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿verdad? Hablan de, sí, es que yo estoy deprimido, ¿verdad? Y me siento deprimido y porque estoy triste y llevo una semana triste, entonces estoy en depresión. La depresión, por ejemplo, para poder diagnosticarla, ustedes tienen que tener 6 meses presentando ese trastorno, ¿verdad? O sea, llevar 6 meses, si quieren verlo así, entre comillas, triste, ¿verdad?
O por ejemplo, las personas muchas veces le dicen a alguien, ah, es que tú sos bipolar porque cambias de estado de ánimo muy rápido, ¿verdad? Y la bipolaridad no se trata de eso. La bipolaridad, por ejemplo, la persona tiene que estar en ese mismo estado durante 6 meses y cambiar aproximadamente cada 6 meses de estado de ánimo sin razón alguna. Entonces lo que quiero es que vayan descubriendo un poco más los trastornos, ¿verdad? Que se vayan, por decirlo así, que se vayan educando sobre los trastornos y por qué no lo tienen, porque muchas veces, como les digo, o sea, son errores. Muchas veces los diagnósticos que se hacen solo por leer alguno de los criterios y ya por eso se encasillan entre eso, o a veces ni tienen el conocimiento completo de los criterios. Entonces la idea es que ustedes descubran un poco más de cada trastorno, ¿verdad? No creo que alguien tenga un trastorno de personalidad o no creo que alguien tenga realmente un trastorno de CIE-10. Entonces, por eso considero que deberían de poner por qué no lo tienen, ¿verdad? Ok, Una gracias. pregunta. Dime. ¿Cómo lo vamos a enviar? Por ejemplo, si llega a pesar mucho, la plataforma no soporta mucho el peso y como para un video. Hay tenemos 3 opciones, ¿verdad? La primera, o lo que sería lo ideal, ¿verdad? Es que en la plataforma me van a subir un documento de Word solo con el link. Entonces, pueden usar lo que es subirlo a su canal de YouTube, crear un canal de YouTube y subir ese video. Pueden subirlo a través de Google Drive. O como última, o como otra opción, si tienen Telegram o pueden descargar Telegram. Telegram aguanta transferir videos pesados, creo que hasta 600 megas, si no estoy mal. Entonces, si tienen Telegram, pueden enviármelo a través de Telegram. Está como Guille Monzón, ¿verdad? En Telegram, búsquenme con mi número de teléfono, ahí aparece. ¿Y cuánto es el mínimo de duración del video? Eso no tiene mínimo, solo que no exceda los 10 minutos, ¿no? O sea, tampoco no me vayan a tardar un minuto en explicarme un trastorno que definitivamente sabemos que no es así, ¿va? Solo sí sean, o sea, son sus puntos, ¿va? O sea, valoren su tarea y ustedes traten de hacer el mejor trabajo posible. ¿Para cuándo sería, Gui? Creo que lo voy a dejar para aproximadamente dentro de 15 días o 21 días. Estamos hablando que ustedes tienen que entregar la guía de Civil, si no estoy mal, el 7. Creo que lo voy a dejar para el 18 para que tengan tiempo de hacerlo un fin de semana completo, ¿verdad? Gracias. ¿Podemos utilizar DSM o solo la CIE? Preferible la CIE, porque la CIE está un poco más enfocada a lo que es. Lo ideal sería GLAP, pero la CIE está un poco más enfocada al contorno latinoamericano hasta cierto punto. En el caso del DCM, pues es muy norteamericano, ¿verdad? Entonces hay muchos criterios que pueden llegar a diferir. Preferiblemente sea la CIE. Si quieren también lo que podemos hacer para que sea más exacto, puede ser de la GLAP. Yo les puedo subir la GLAP por el grupo, ¿verdad? No sé si, creo que ya se la subí a principio de semestre, no sé si se recuerdan. Si no la tienen, pues les puedo volver a subir la GLAP. Podemos enfocarnos en la GLAP para que sea realmente un contexto latinoamericano, que creo que sería lo mejor. Solo una cosa para aclarar. Entonces lo que tenemos que hacer es explicar todo el trastorno, los criterios y todo eso, y luego decir por qué no lo tenemos. Correcto. O sea, ¿por qué ustedes consideran que ese trastorno no les aplica, por así decirlo? Ajá, va, gracias. O en dado caso, si alguien de verdad lo tiene diagnosticado, pues puede explicar por qué razones considera que tiene ese trastorno, ¿verdad? Como caso muy especial. ¿Y tú podrías compartirnos también la CIE-10? Es que yo no la tengo. Claro, si quieren no sé si alguien los tiene todavía los archivos para más fácil, para volverlos a subir en el grupo. Si no, pues yo se los comparto. En el grupo deben de haber quedado guardados. Ok, entonces si pueden volver a subirlos en el grupo, sería genial. Se los agradezco. Y enfoquémonos, si quieren, mejor en la GLAP, para hacer un trabajo más latinoamericano. Entonces, enfoquémonos en la GLAP para poder elegir su trastorno, ¿va? Mucho. Tratemos de agarrar más que todo trastornos como fuertes o trastornos mayores, ¿verdad? Hasta cierto punto.
y dejemos un poco lo que son tal vez síndromes culturales, porque síndromes culturales sí puede llegar a existir de que alguien no tenga. Entonces, eso va. Si realmente consideran que no se llegan a identificar con ningún trastorno o nunca les ha pasado por la mente eso, va mucha, porque también hay casos de que todo se puede, ubíquenlo en el trastorno que más les llamó la atención, que más les gustó o que más deseaban conocer sobre ese trastorno, y expliquen por qué razones pues les gusta, ¿verdad? Si quieren verlo así. O por qué razones consideran también de que no lo tienen en este momento. Gracias. Bueno, ¿Alguna duda? entonces sí, yo creo que eso quedó claro. Gracias, ¿oíste? Solo estaban preguntando en el chat si podías volverla. Ah, no, era de los manuales. ¿Dónde está ahí? Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Dijiste que no es necesario. Que mande Jennifer, se te cortó. Que no es necesario que aparezcamos nosotros hablando en el video. Sí, o sea, si ustedes lo quieren hacer como una entrevista, lo pueden plantear. Si quieren poner, por ejemplo, a dos peluches que se hablan de que uno llega con su psicólogo y le dice así de, mira, es que yo tengo depresión, y el otro peluche es el psicólogo y el peluche le explica qué es la depresión y por la cual razón posiblemente no la tiene. O sea, háganlo creativo. Muchas veces la forma que ustedes quieran hacerlo, no es necesario que ustedes salgan en el video, claro, o si quieren verlo así como en video, valga la redundancia, pero sí la narración sí sería de ustedes, o mucha del video. Sí, puede ser también con animación. Si ustedes pueden trabajar animaciones en la computadora, lo pueden hacer animado, no hay ningún problema. Sí, prácticamente la voz sí sería de ustedes. ¿Alguna duda o consulta adicional, chicos? Ok, perfecto, chicos. Entonces les deseo que tengan un excelente resto de semana. Muchos éxitos en su clase y siempre anden con cuidado. Gracias, feliz día. Gracias, feliz semana. Feliz día. Buen día.